ayudar un poco, vení, caramba. Estamos con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Tenemos que hablar, lamentablemente, del tarifazo comunicacional porque, bueno, empezaron a llegar algunas facturas con aumentos del 20%, por ejemplo, cuando el gobierno no lo había autorizado o había autorizado un 5%. Había autorizado un 5%. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hacemos con la factura? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Le hace honor al programa, totalmente. A ver, en el mes de abril, el presidente de la Nación, a través de un decreto de necesidad y urgencia, declaró a las telecomunicaciones como un derecho humano básico y por ende dijo que eran un servicio público, esencial y en competencia. Y era muy razonable. Si el propio Estado Nacional, los estados provinciales, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, le decían a los chicos que para estudiar tenían que hacerlo por Internet, los docentes para enseñar lo teníamos que hacer por Internet, el médico para recetar lo tenía que hacer por Internet, el que tenía que llenar una planilla para cobrar un subsidio lo tenía que hacer por Internet, algo había que hacer con Internet y con las telecomunicaciones para que todos pudieran acceder, claro, y que no quedaran afuera los que no tenían condiciones económicas. Primero hubo algunos acuerdos, por ejemplo, congelamiento por acuerdo de partes, la libre navegación de las páginas educativas para que no le consumieran datos, hasta que el decreto 690 dijo, esto es un servicio público, distinto a los otros, porque hay competencia. Digo, por la puerta de mi casa pasa más de un cable, claro, no pasa más que uno de gas, uno de luz, uno de agua, pero yo puedo competir en cable, en telefonía celular, etcétera. Algo que se ha hecho en muchísimas potencias mundiales, digo, para no empezar con esto de venezualizamos todos los temas. No, digamos. Pero además es algo bastante elemental. Digo, si nosotros estamos reconociendo que estas tecnologías son el siglo XXI, lo que la energía era el siglo XX, la sociedad industrial, digo, sin las tecnologías de la información y la comunicación estás aislado, quedás afuera. Digo, desde el jubilado que necesita conectarse con la familia hasta todo lo que pasó este año. Se decreta y después el Congreso lo ratifica, servicio público. Y esto traía dos consecuencias. El precio iba a estar regulado por el Estado, las empresas proponían, pero el ENACOM decía cuánto iba a ser el aumento, y además se creaba una prestación básica universal. Esto es, para los que menos cobran, los que en este caso son menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, 41.000 pesos al valor de ahora, podían tener un servicio más limitado, pero mucho más barato para no quedar afuera. Entonces, el 18 de diciembre firmamos la resolución. 5% de aumento para los que ya habían aumentado durante el 2020 y el 8% para las pymes que no habían aumentado. ¿Qué hicieron algunas empresas? Dijeron, no, esto salió el 18 de diciembre, el 21 en el boletín oficial, yo ya había emitido la factura. Entonces, Cablevisión mandó el 20, Telecentro mandó el 10, pero algunos dijeron, el mes que viene te devuelvo lo que cobré de más. ¿Qué hizo Cablevisión este fin de semana? Volvió a mandar facturas con el 20% de aumento. Entonces, ¿qué hizo el ENACOM, ente regulador? Hoy lo intimó a que devuelva los importes. Digo, está cobrando algo de manera ilegal. ¿Y cuándo y de qué manera tienen que devolver ese dinero? Lo tiene que devolver de manera inmediata y tiene 10 días, según nuestra intimación, para presentar los papeles en el ENACOM y demostrar que ha devuelto todo. La pregunta que uno se hace es, si esto era así, ¿por qué lo hicieron? Está bien, eso administrativamente, pero en casa, el que tenga una factura, que vio que le aumentó, ¿cuándo le van a devolver? Claro, ¿cuándo le van a devolver a Juan lo que le cobraron? Derecho del ciudadano. Si el gobierno, el ente regulador te está diciendo el aumento es solo 5, sí, y te mandaron una factura por el 20, vos pagando el 5, no te pueden cortar el servicio. Okay. Así, directamente. Entonces, ¿qué deberían hacer las empresas? Refacturar febrero y devolverlo de enero. ¿Qué están diciendo las empresas falsamente? Básicamente Cablevisión. Porque, ojo, al día de hoy el resto todavía no facturó. Es decir, no sabemos si van a acatar lo que está escrito. Lo que está escrito es la ley. Porque lo que uno se pregunta es, ¿cómo es posible que en un país no se quiera cumplir la ley? Y la ley tiene un sentido. Digo, la ley, el sentido que tenía era no pegar un pico inflacionario, no castigar el bolsillo de la gente. Si esto es un servicio esencial, el descongelamiento es el 5 y después vamos viendo. Bueno, una empresa cobró el 20 y volvió a cobrar el 20. Hoy los hemos intimado. La intimación dice que tienen que devolver ese 15% de manera inmediata y que no pueden cobrarlo en febrero, que se tienen que abstener de cobrarlo en febrero y que además se la tienen que devolver con intereses punitorios, los mismos que ellos le cobran a los clientes
cuando los clientes pagan fuera de término. Esa es la intimación. ¿Qué crees que va a suceder? Lo lógico sería en un país normal... Yo no vi en mi vida que me devuelvan con intereses punitorios. Ojalá. Mira, ¿no? yo creo que esto es una pulseada del sistema democrático, es un conflicto de intereses entre el sistema democrático y las corporaciones económicas. Esto es así. Eso explica gran parte de tal vez la embestida mediática de algunos sectores que tienen intereses afectados por esta Absolutamente. normativa. En todos los comentarios de los diarios se dice el gobierno ha avanzado en, y siempre pone telecomunicaciones. A ver, sigue siendo un No pueden servicio... poner avanzaron sobre nosotros. Bueno, a ver, sigue siendo un servicio en competencia. La pregunta que uno se hace es, ¿puede ser un bien de libre mercado siendo un bien tan esencial? ¿Puede, por ejemplo, el agua cobrarse según lo que quiera cada proveedor de agua y dejar a la gente sin agua? No, el Estado regula e interviene. Obviamente nosotros hemos fijado reglas que dice que tiene que ser razonable, justo, equitativo, que se tiene que tener en cuenta el costo, la ganancia, la inversión de la empresa. Las empresas no han presentado un solo papel diciendo este 5% es poco porque mi costo es mayor. Uno de los artículos dice, presenten los papeles y se revisa. Entonces, no quisieron revisar, quisieron imponer. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es, primero cumpla, y después seguimos discutiendo. Ahora, y si presentaran papeles donde efectivamente dicen, mirá, la verdad me aumentó mucho el costo, no sé, una inflación del 30% y yo estoy aumentando el 5% y demás, ¿el gobierno habilitaría en ese caso los aumentos o en tal caso se revisaría si puede existir un esquema de subsidios y demás? Porque en definitiva, si lo presentaran y se traslada al bolsillo de la gente... No, se discuten los aumentos y se discute en un marco de equilibrio. Digo, no todo tiene que ver con la inflación. A ver, yo podría contestar como ente regulador, miren, los 4 años de Macri, su ingreso fue 40 puntos por encima de la inflación. ¿Tienen control suficiente? ¿Qué te dicen las empresas? No. Una cosa es el precio y otra cosa es el costo o la ganancia. Es decir, cuando estás por arriba de la inflación, no es ganancia. Cuando estás por debajo, es pérdida. Como sucede esa ida y vuelta con el gas, con las empresas de gas, con la empresa de luz, digo, es algo similar. Aquí lo que exacto, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que se transformó en un servicio esencial. El Estado debe procurar un equilibrio. Nadie quiere que las empresas pierdan. Ahora, nadie quiere, el Estado, que alguno se quede afuera. Entonces hay que guardar ese equilibrio. Ese equilibrio significa diálogo, significa discusiones y discusiones fuertes. Lo que el Estado no puede permitir es que si hay una norma que fija un aumento, alguien diga yo no la voy a cumplir y voy a aumentar lo que quiero y no voy a devolver la plata. Entonces hay ya una causa judicial en Mar del Plata que le dice tiene que devolverla. Nosotros sospechamos, estas empresas siempre van a buscar algún hilo judicial a ver si después de 20 rebotes pueden encestar en algún canasto. Lo que digo es, hoy la norma está vigente, el 690 está vigente la resolución que dice el 5%, seguimos dialogando, pero primero hay que cumplir con la norma. En resumidas cuentas, si estás en casa y te llegó la factura de un 20% de aumento, podés pagar hasta el 5% de aumento y no te pueden cortar el servicio. Ese es un derecho del ciudadano. Y si la empresa, primero, nosotros ya los intimamos a que tienen que devolver ese 15 y febrero cobrarlo con el 5. Entonces, si nosotros